Saludos cordiales, es la maestra Annie Lorenzo. Hoy vamos a ver ejemplos del movimiento rectilíneo uniformemente variado. Este tipo de movimiento se caracteriza por ser con aceleración constante y en línea recta, es decir, en una sola dimensión. Vamos a utilizar estas cuatro ecuaciones principales de este movimiento. Cada una la vamos a analizar de acuerdo a nuestros datos para seleccionar la más conveniente. Por ejemplo, si no tenemos datos de tiempo, pero tenemos aceleración o una de las velocidades o desplazamiento, pues conviene utilizar la ecuación que hemos nombrado como 4. Si tenemos el tiempo y alguna de las otras variables, pues es conveniente utilizar la ecuación 1, 2 y 3. Por ejemplo, si no nos dan la velocidad final, pues es conveniente utilizar la ecuación 2, pero eso siempre va a depender de los datos iniciales que tengamos en nuestro planteamiento. Por ejemplo, el ejemplo 1, veremos que un ciclista se mueve a 10 metros por segundo en línea recta, pero debió detenerse hace 2 cuadras y frena a razón de 2 metros por segundo al cuadrado. Entonces vamos a determinar la magnitud de la velocidad al cabo de 3 segundos y qué distancia recorrerá en ese tiempo. Por ejemplo, nuestros datos son los siguientes. Tenemos la velocidad inicial, 10 metros por segundo. Tenemos que frena a razón de 2 metros por segundo al cuadrado. Fíjense que por las unidades sabemos que se trata de una aceleración, pero recordemos que la aceleración es un vector, por lo tanto, si frena, es decir, está disminuyendo la velocidad, pues esa aceleración es negativa. Entonces acá se nos da la razón de 2 metros por segundo al cuadrado, es decir, se nos da la magnitud de la aceleración, pero debemos considerar ese menos, ya que la aceleración es un vector. De hecho, aquí en las ecuaciones, para que los recordemos, le he puesto esta flechita arriba de cada una de las magnitudes físicas que corresponden a cantidades vectoriales, para que tomemos en cuenta que para cada una de ellas, aparte del signo ya sea positivo o negativo de la ecuación, debemos tomar en cuenta también que estos vectores, pues en algún momento pueden ser positivos, en algunos momentos negativos, ¿sí? Entonces, en este caso, como está frenando, pues esa aceleración es negativa. Entonces, también tenemos el tiempo, 3 segundos. No conocemos la velocidad final, esa es la que nos están solicitando en la parte A, y en la parte B nos solicitan la distancia recorrida en ese tiempo. Entonces, ¿qué sucede? Para determinar la velocidad al cabo de 3 segundos, fíjense que como tenemos el tiempo, tenemos la aceleración y tenemos una velocidad inicial, pues no conviene utilizar la primera ecuación, ya que solamente, ¿verdad?, vamos a tener una sola incógnita en esta ecuación, que sería la velocidad final solicitada. Acá debemos tomar en cuenta que, por ejemplo, la variación del tiempo, o el tiempo 2 menos tiempo 1, puede reducirse a un tiempo total denominado con la letra t. Por ejemplo, podemos poner la ecuación de esta manera, ¿sí? O sea, si tenemos un lazo de tiempo, pues podemos sustituir t2 menos t1 por la variable t, que será nuestro tiempo total. En este modo, estamos asumiendo que ya t1 se refiere a 0 segundos, ¿sí? Bien, entonces, de este modo, pues con esta ecuación ya vemos que como única incógnita tenemos la velocidad final solicitada. Entonces vamos a despejarla. Para despejar la velocidad 2, vamos a pasar el tiempo que está del lado derecho dividiendo, vamos a pasarlo para el lado izquierdo con la operación contraria, que sería multiplicando. Entonces la ecuación nos queda de esta manera: aceleración por tiempo. Y ahora, para despejar la velocidad final, para ya finalmente dejarla sola, vemos que la velocidad inicial está restando, pues vamos a llevarla al lado izquierdo con la operación contraria, que sería sumando. Entonces nos queda que la velocidad final es igual a la aceleración por tiempo más la velocidad inicial. Podemos colocar el lado derecho de la ecuación en el izquierdo y viceversa, y nuestra ecuación no se altera, ¿sí? Para tener la variable que vamos a solicitar del lado izquierdo. Entonces ya podemos sustituir nuestros valores, ya que tenemos aceleración menos 2 metros por segundo al cuadrado por nuestro tiempo 3 segundos más la velocidad inicial 10 metros por segundo. Entonces, por ejemplo, según el orden de operaciones, vamos a hacer la multiplicación primero. Tenemos menos 2 por 3, que nos da menos 6. Y acá vamos a considerar también la multiplicación de estas unidades. Metros por segundo al cuadrado por segundo. ¿De acuerdo? Por ejemplo, arriba vemos que como numeradores se estaría multiplicando metros por segundo. Y abajo, como es una potencia, segundo al cuadrado, equivale a multiplicar esa base segundo 2 veces. Entonces lo podemos poner segundo por segundo. Y de este modo vemos que se va a cancelar, ¿verdad?, segundo con segundo, ya que segundo entre segundo es 1, ¿verdad?, que no lo marcamos. Entonces nos queda la unidad de metro por segundo, ¿sí? Por eso acá he colocado metro por segundo al cuadrado por segundo igual a la unidad de metro por segundo. Entonces, más 10 metros por segundo.
podemos ya acá decir que menos 6 más 10 es igual a 4 metros por segundo, la magnitud de nuestra velocidad final. La tenemos vectorialmente, estamos asumiendo que estamos en el eje horizontal, podemos ponerle también acá el vector unitario y. Pero ya acá lo marcado en negro es lo que nos solicitaban. Como era la magnitud, pues la magnitud es el valor numérico positivo de nuestro vector, ¿sí? Entonces ya nuestra velocidad final es de 4 metros por segundo. Entonces, para hacer ahora la segunda parte, se nos solicita calcular la distancia recorrida en ese tiempo. Para esto, ¿qué vamos a considerar? Ya con la velocidad final obtenida anteriormente, tenemos entonces tanto la velocidad inicial como la final, tenemos el tiempo y tenemos la aceleración. En este caso, para determinar la distancia, pues nos conviene la tercera ecuación, ya que tenemos todos los datos, velocidades y tenemos el tiempo. Entonces, sustituimos nuestros datos. Y vamos a tener acá, tenemos 10 más 4 que corresponde a 14, entre 2, 7 por 3 igual a 21. Entonces, finalmente ya tenemos que la distancia recorrida por nuestro ciclista es de 21 metros.